13:37, lo voy a saludar a Oscar Lito Botanis. Lito, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, un gusto escucharte para hablar obviamente de la situación de Unión. Se vienen las elecciones y obviamente en la lista que encabeza Leonardo Simonuti hay un grupo de gente que quiere trabajar, que quiere hacer obviamente cambios, como cualquiera de las opciones que se tienen siempre cuando uno no está en el oficialismo. Y en este caso tu figura estaría aliada a tu trabajo. ¿Cómo lo podríamos explicar respecto a lo que es el scouting profesional, Lito? Bueno, sí, hablamos con Leo Simonuti ya hace bastante. Tiene las cosas bastante claras de lo que quiere, bueno, de lo que uno está acostumbrado a hacer a través de tantos años. Y bueno, ya estamos trabajando, estamos armando con el grupo de trabajo, la verdad que bastante bien, cruzando ideas y bueno, generar y socializar el conocimiento entre todos, y buscar lo mejor que a futuro nos puede tocar, manejar los destinos del fútbol del club. Lito, tenés una experiencia notable en Argentina, en el exterior, conocés aparte Unión como nadie, el pulso de Unión, de la ciudad. Un grupo de trabajo, digo, hablas de trabajo, grupo, veo que hay gente importante que está, no todos en la misma área, obviamente, como Pepe Castro, como Cachorrotete, es decir, mucha gente, obviamente como Claudio Gugnali. ¿Cuál es la visión que tienen hoy de Unión y de cómo está insertado Unión en el fútbol argentino y mundial respecto a esto que van a venir a trabajar, obviamente en caso de ser oficialismo? No, bastante bien, porque se ve que con la continuidad de un proyecto que en una parte la tuvo, después se cortó cuando estuvo Eduardo y sacó una cantidad sumamente importante de jugadores bastante competitivos, ¿no? de las divisiones formativas, que hoy, bueno, le dan al club no solo un buen ingreso económico, sino que una estabilidad futbolística que es buena, porque hoy tiene presencia en Copa, que es importante. Y bueno, es un desafío grande, lindo, de tratar de mejorar todo eso. El grupo de trabajo es bueno, tiene las cosas claras, sabemos cada uno en el área que nos toca cuál es el compromiso que tenemos a través del trabajo, de la experiencia que uno tiene en el recorrido de esto que es tan lindo. Y bueno, si nos toca, felices, porque bueno, vamos a poder trabajar en el club que uno tuvo la suerte de formarse, de trascender. Bueno, es una manera de por ahí cerrar un círculo que uno siempre quiso y nunca pudo. Ojalá que se dé. Es el deseo mío y creo que de la mayoría de los muchachos, ¿no? Lito, respecto a lo que es el fútbol de hoy, a ver, vamos a analizar juntos porque obviamente tenés una experiencia mucho más marcada que la mía. En el post-pandemia hay una baja de la inversión muy clara en el fútbol mundial, no solamente en Argentina, que acá nos pega más todavía, porque yo voy a poner un ejemplo, el otro día lo hablaba y lo debatía con muchos oyentes de Unión que daban su opinión, de lo que es la posible venta de Picotón González, de Gastón González, que finalmente se va ahora el 1 de mayo. Pero digo, la gente tiene que entender que vos te traen una oferta de un poco más de 3,5 millones. Hoy por hoy, si uno ve los últimos 2 años del fútbol, te diría sudamericano, yo no veo una venta superior a 5 millones de dólares en ningún club. Esto es una realidad. Puede romperla la de Julián Álvarez. Bueno, estamos hablando del goleador de River, un caso único. Claro. Pero hay un momento en donde las cifras no son las de antes, no van a ser las de antes, y en donde también en Argentina, y con esto cierro, por eso te pido tu opinión, cuando te cambian, traducido a pesos, sí, vos tenés 3,5 millones oficiales. Si vos querés convertirlo en billete y viene un jugador uruguayo y le querés pagar con billete, es la mitad. Claro. Y bueno, es un poco la necesidad del país y bueno, la mayoría de los clubes que siempre tienen las arcas vacías, ¿no? Y bueno, por eso te decía antes que es un muy lindo desafío en cuanto a tratar de tener una muy buena base y de, bueno, tratar de equivocarse lo menos posible en cuanto a
los retoques que siempre necesita el equipo superior, que sea poco. Hacer una base con jugadores del club te lleva tiempo, no es fácil porque el hincha, el socio quiere resultados y a veces todo tipo de proceso lleva tiempo. Si lo entienden, después se transforman en equipos que son súper competitivos y cada tanto van a tener que vender porque indudablemente es de la única manera que se puede mantener. Un equipo de fútbol hoy requiere de todas esas cosas. Así que el tema de lo económico en Argentina es difícil porque cualquier jugador ante una pequeña oferta de cualquier país de Sudamérica se va, entonces es difícil retenerlo, el cambio es muy grande. Y bueno, uno tiene que entender también que el futbolista necesita progresar y quiere, también los representantes se estabilizan en cuanto a por ahí tenés armado una estructura y bueno, el pibe por ahí quiere progresar y se generan los conflictos, bueno. Es un poco, sí, la dinámica de hoy, ¿no es cierto? Sí. Sí, la familia que presiona, la familia que a veces porque muchas veces los futbolistas, y esto hay que entenderlo bien como lo digo, terminan siendo rehenes un poco, Lito, que no pasaba obviamente cuando vos apareciste en la primera de Unión o de aquella época, pero ahora hay una familia que también, vos te ponés del lugar de ese chico, esa familia que está presionando, que sabe que si el chico firma un contrato, todo eso el jugador de hoy lo tiene que trabajar, no es una situación fácil tampoco. Y no, qué sé yo, antes por ahí se jugaba, qué sé yo, por el amor, por las ganas que uno tenía de progresar, pero el factor económico era secundario, no tampoco se ganaba mucho dinero, te alcanzaba la plata, si se quiere, para vivir medianamente bien, salvo que estés en un equipo grande que siempre te marcan las diferencias, no en lo económico. Totalmente. Pero bueno, en los equipos, digo yo, que son parte del torneo, que son animadores, que hoy por hoy se están haciendo cada vez más fuertes y consiguen cosas importantes, hay que tener una buena base, hay que ser consciente y tener también, lo que te decía antes, un poco de tranquilidad cuando uno no consigue los resultados inmediatos, ¿no? Porque a veces el hincha es entendible, ¿viste? Quiere clasificar a la Copa Sudamericana, a la Libertadores, pero bueno, son todos procesos y bueno, hay que sostener por ahí lo que te decía, ¿viste? A los grupos. Hoy Unión tiene una cantidad de chicos que juegan bien, uno lo ha seguido, los conoce. Yo que tuve una parte sumamente importante en Rafaela, de tener continuidad en un trabajo que se hizo durante muchos años, que fueron casi 7, 8 años. Después se ven, pero cuesta, ¿no? Porque se vendieron un montón de jugadores, pero te lleva tiempo, a veces en el camino quedan los entrenadores porque lamentablemente no acompaña el resultado inmediato y te cortan la cabeza, pero después cuando vas a la parte económica, sí, bueno, el club está bien, hoy tiene dinero, hace obras. Bueno, es bastante complejo el tema y es lindo, por eso te decía, un lindo desafío. Lo que piensa Leo Simonutti tiene re claro todo eso, sabe que tiene que armar un equipo competitivo y hacer base sólida para un futuro que se pueda lograr lo que uno por ahí tiene en mente. Respecto al trabajo, la gente escucha scouter, ojeador. A ver, viste que el tipo que nos está escuchando en la radio, es decir, bueno, buscar jugadores. Son palabras difíciles que se usan ahora, son los términos. Y Lito, y respecto a ese trabajo, es un trabajo que se empieza a armar una carpeta, que se hace una base en una computadora, se va mirando por internet. Contanos un poquitito, porque la gente obviamente han cambiado, siempre se buscaron jugadores, pero ahora hay otras tecnologías. Sí, se ha progresado en ese sentido, donde uno tiene archivos, pero yo creo que lo fundamental es saber qué es lo que quiere el club, qué tipo de futbolista necesitas para la institución, y en base a eso iniciar el trabajo, tener un diálogo permanente con todo el grupo de trabajo, con todos los entrenadores del fútbol formativo, con el entrenador superior, ir viendo cuáles son los recambios generacionales, cuáles son las posiciones faltantes, y uno en base a eso sale y busca. Es difícil, porque a mí me tocó trabajar en Boca
un año y medio, y bueno, se te facilitan mucho más las cosas, ¿no? Porque normalmente te hacen selección, entonces están los mejores. Cuando vos vas con otra camiseta, a mí me pasaban, Rafael, uno va y va de atrás, elige lo que dejaron, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que hay que ver lo que no se ve. En base a eso, después se lo mejora con trabajo, con tiempo, y salen futbolistas. Argentina es maravilloso, la parte litoral es fantástica, la cantidad de jugadores que hay. Que vos pateás una piedra y siempre te sale. Hay mucho potrero, hay que verlos, hay que buscarlos. Bueno, eso también requiere de experiencia, de muchos años de trabajo, saber buscar. Por eso te decía, el diálogo tiene que ser permanente, hablar con cada entrenador de la categoría, ver cómo marcha su plantel, ver cuáles son los recambios de un año a otro, ir mirando hacia arriba, las necesidades del equipo superior, cuáles son los jugadores que a lo mejor en 1 o 2 años pueden empezar a alternar, que el entrenador sepa que tiene, y después con el rodaje lógico y el tiempo que requiere que un jugador vaya tomando experiencia en el equipo superior, lo consolide y bueno, y después ya tenés, una vez que, como me decías vos, de Picotón, que bueno, ha tenido un recorrido a lo mejor corto, pero ya lo han visto en otros lugares y seguramente se lo van a llevar, así como un montón más, porque siempre uno que está en fútbol que te consultan, a mí me vienen preguntando de muchos jugadores, cómo es el rendimiento, que uno por ahí tiene la posibilidad de verlos. Bueno, es un poco en línea general lo que hace un ojeador, uno que trabaja en la parte formativa, donde yo creo que se hacen las bases importantes para que después un club descanse en la parte económica, ¿no? Que no tenga sobresalto y que puedas tener el día que necesitas, donde no tenés, salir y comprar, ¿no? Porque a veces te faltan, a veces no los conseguís. Lo que el entrenador de turno, en el momento que está en el equipo superior, por ahí necesita, y a veces el tiempo no te da. Y pasa, y bueno, ahí es donde uno tiene que sacar la billetera y salir al mercado y comprar. Pero bueno, está difícil porque hoy los jugadores prefieren salir rápido del país porque, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Económicamente te sirve y bueno, y tenés todo lo que contabas vos antes, el entorno familiar, los chicos quieren progresar y está bien, ¿no? De parte de lo que nos toca hoy en el fútbol, y hay que tener la cabecita fría y fundamentalmente de la parte dirigencial tener un equilibrio para manejar todas esas cosas. Lito, ¿y cómo se hace para tratar de preservar, de proteger ese producto de divisiones formativas? Recién explicabas un poco el trabajo, la labor, el trabajo de campo con el que se encuentran los ojeadores, los scouting, pero de manera paralela uno se encuentra en una realidad donde en el fútbol argentino, cada vez a una edad mucho más prematura, los jugadores ya reciben el condicionamiento de representantes, de hombres, de agencias de representación. Sí, viste, es difícil, sí, seguro. Ya, yo lo primero es tener lo que requiere una institución que va a apostar a todo eso, tener el lugar de trabajo, los elementos, tener a los entrenadores de divisiones formativas bien, estando bien motivados, bien económicamente, no tenga que salir corriendo cuando deja un entrenamiento e ir a trabajar porque la plata no la alcanza, así comprometerlo con la institución, ¿no? Lo que hablamos siempre, generar ese sentido de pertenencia, que sí, yo sé que es todo largo, viste, que es difícil porque pasa en el fútbol y uno no está ajeno a todo eso. Pero bueno, yo creo que se puede. Yo por lo menos desde mi lugar lo he conseguido, no solo acá en Rosario, sino que también en la Liga de Quito, donde no teníamos por ahí una base y una estructura formativa, porque era un club netamente comprador. Y después se fue transformando a través de, bueno, tuvimos casi 10 años, ahora está Eduardo Estelica, ya que sigue, haciendo un trabajo fantástico, el loco. Conseguimos nutrir al equipo superior de un montón de futbolistas, se llegó a ganar una Copa Libertadores con la presencia de 5 jugadores de formativa.
Y eso enriquece el trabajo, te motiva, y el dirigente empieza a entender que también desde nuestro club podemos hacerlo. Entonces, pero bueno, tiene que haber credibilidad en los dirigentes, confiar en la gente que lleva a trabajar. Por eso te hablaba de armar los grupos, viste, que estén compenetrados, que sepa cada uno cuál es el área, tener un diálogo permanente con los dirigentes, fundamental, que tengan conocimiento de todo lo que pasa alrededor de los futbolistas, de los jóvenes que uno va formando, de las necesidades. Bueno, ahí es bastante profundo el tema, no es tan fácil, pero es sumamente atrapante y lindo, uno que hace tantos años, porque no se ve en forma inmediata, ¿no? Todo lo que uno puede hacer en un Es todo un proceso, formativo. es todo un proceso, Sí, obviamente. claro. Pero bueno, viste que suena así, suena Sí, un poco no. aberto, porque uno dice... Ahora Lito, por pero ejemplo, al final es difícil también hablar de proceso, de proyecto en el fútbol, porque estás condicionado continuamente por los resultados, en algunas instituciones condicionados también por cuestiones políticas, si hay un cambio de mandato y demás. Y hoy en la Argentina la realidad marca de que no hay un plantel que en un 70%, diría yo, pueda sobrevivir más de 2 años. Pero además, otro tema más, porque yo te sumo, uno ve que en instituciones como Lanús, como Vélez, a pesar de los cambios políticos, de cambio en las listas, que hay una cierta continuidad, Lito, en algunos clubes tratan de hacerlo. Sí, claro. Bueno, por eso te digo, es conciencia de los dirigentes, de apostar y de respaldar el proceso formativo. Es difícil, ¿no? Lógico, porque cuando no vienen los resultados, bueno, a veces se toman decisiones equivocadas. Fíjate qué difícil que es armar un equipo de un año a otro con los mismos futbolistas. Claro. Es imposible. Se van 6, 7, vienen 4, está el mercado de pase. Te la hago más corta, cada 6 meses, a veces no se llega al año. Bueno, y vos ves que son los jugadores que van dando vuelta, y uno por ahí que está en todo esto y que analiza, hay, no sé, un 70-80% de futbolistas que son de los mismos representantes, totalmente, que van dando vuelta. Y mira, en una tablita que tengo yo, que es muy linda, que Manuel Pellegrini me la dio hace muchos años, es el tema de minuto en cancha, ¿no? De lo que uno tiene y bueno, y va analizando de los futbolistas. Sí. Hoy es difícil que te completen por ahí 2 o 3 temporadas, es muy difícil. Entonces se cambia continuamente y se ha generado alrededor de todo eso los cambios permanentes. Entonces hoy en este caso que estamos hablando de Unión tiene un equipo y a lo mejor se le van 4 o 5 jugadores, se le suman 5 o 6. Es difícil, es muy difícil. Y bueno, ese es también la necesidad de lo que hablamos, ¿viste? El resultado. Pero bueno, es lindo, hay que seguir insistiendo con lo que uno tiene claro de lo que debe hacer y yo creo, ¿no? Fundamentalmente lo que nos dio resultado, a mí por lo menos, ¿viste? La conciencia del dirigente. Lito, las dos últimas que son más a nivel social, no tanto a nivel profesional. Bueno, se casa el candidato, tengo entendido, ahora en el mes de febrero, pasa al otro equipo. Se pasa al otro equipo. Pasa por otro equipo. Se casa Leo. No, justo estamos mirando que justo el día de la asamblea van a tener que estar yendo y viniendo. Y la otra, Lito, que si no te la pregunto, el mundo, es más, ayer estaba compartiendo un asado familiar y mi hija, que nunca le da mucha bolilla al fútbol, inclusive mi yerno también no es muy futbolero, pero están viendo la serie de Maradona. Entonces obviamente van descubriendo a poco y me batallan, me tiran con 30 preguntas a la vez. La escena en donde nada menos que vos, Bravo y Diego quedan afuera del Mundial 78, ¿está bien planteada? Mirá, te digo la verdad, no la vi. ¿No la viste? No la vi, no la vi. Pero sí te puedo decir cuál fue la escena. Lo hacen a Diego sentado atrás de una pelota, como que Menotti se sienta adelante, ustedes todos sentados atrás en el campo de juego, y ahí habla directamente, así es la escena por lo menos. Sí, no, el flaco está sentado arriba de la pelota, el flaco. Y nosotros estábamos en una O, todos sentados, como eran todas las charlas previas al inicio del entrenamiento. Y bueno, no, el flaco, yo me acuerdo las palabras que dijo, que para él era un día muy triste, difícil, que nunca le había tocado vivir una situación así, que tenía que dejar a 3 muchachos afuera, y bueno, dio los nombres y
se levantó el flaco y le pegó un voleo a la pelota y se fue y dijo, bueno, no hay entrenamiento, muchachos, tienen libre. Esa es la verdad. Después que cuenten y que se arme, viste, un montón de cosas que pasan. Sí, yo recuerdo que Leopoldo, el gran amigo que hoy lo tenemos arriba, lo abrazó a Diego y se fue caminando con él, charlando. Yo me acuerdo de todas esas cosas, viste, que son... que quedaron en la historia, obviamente, Lito, quedaron en la historia. Sí, porque Diego estaba muy bien, viste, estaba haciendo un proceso para el Mundial 79 que venía, el juvenil. El flaco lo había llevado, pero bueno, el rendimiento de él era tan bueno que, bueno, ahí ya le empezaron a generar dudas si lo tenía que dejar para integrar el equipo del 78. Y bueno, la decisión final, él, por lo menos por lo que me dijo a mí, creo que también se lo dijo a Diego, que era los que menos experiencia internacional tenían, por eso él había tomado esa decisión. Y uno lo entendió, ¿no? Porque después de los años uno también está como entrenador y ve que no se equivocó el flaco porque, bueno, el equipo fue campeón del mundo, tuvo un rendimiento fantástico y después Diego fue lo que fue, no, sin duda, un fenómeno. Lito, muchísimas gracias por este contacto y obviamente vamos a seguir de cerca todo lo que se viene para, obviamente, las elecciones en Unión y los proyectos que tienen ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí estaba Lito Botanís hablando, el hombre de Triunfo Tatengue, de la lista de Simonuti, hablando de sus proyectos en Unión y obviamente